la hermosura que nos ha regalado la Iglesia hoy con el Evangelio que hemos proclamado en la misa vespertina de la Cena del Señor. Inicia el texto indicando algo muy importante para nosotros. Dice que Jesús, sabiendo que ya era la hora en el Evangelio de Juan es sus padecimientos, su muerte efectivamente, pero también su resurrección. La hora de la glorificación en ambas direcciones. El Padre glorifica al Hijo y el Hijo da gloria al Padre. El Hijo es glorificado, ¿por qué? Por obedecer a la voluntad del Padre. Obediencia que va a pasar hasta la muerte en la cruz. Consciente de esto, Jesús va a asumir esta tarea, esta misión del Padre. Y qué bonito, porque en ese ambiente dice que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, y termina este primer párrafo con esto: los amó hasta el final. Y viene la primera parte de la reflexión. Dios no nos ama a medias. Dios no nos ama por si acaso. Dios nos ama con amor eterno, con amor absoluto, total, porque Dios no sabe hacer otra cosa que amar. El amor de Dios es el amor por excelencia, y Dios en su amor quiere que nuestras almas estén llenas de las realidades eternas, es decir, de la vida en Dios. Ese es su deseo. Por tanto, el Dios que nos ama hasta el extremo, hasta el fin, tiene algunas traducciones, pero en el texto leído aquí dice hasta el extremo de dar la vida por nosotros. Su amor es un amor que perdona, libera, salva y transmite vida. En efecto, el amor de Dios es vida para nosotros. Su amor nos sostiene, su amor nos guía, nos ilumina, nos acompaña. Su amor nunca nos abandona, pase lo que pase. Nunca olvidemos esto. Y luego de esta primera parte del Evangelio, del amor, evidentemente se nos enseña a nosotros a amar a la medida de Dios, cosa que no es fácil, porque el corazón del hombre, varón y mujer, herido por el pecado, pues tiende a rebelarse contra Dios y los mandamientos. Y el corazón tiende a buscarse constantemente a sí mismo. Y por lo mismo hay que hacer un ejercicio diario para que el corazón esté habitado por Dios. Sigue el Evangelio diciendo que durante el transcurso de la cena, el texto de hoy no describe textualmente el tema de la Eucaristía, pero sí está implícito. Y dice que durante la cena, el Señor
se puso en pie, se quitó su manto, se puso una toalla y inmediatamente fue a lavarle los pies a los discípulos. Sigamos la secuencia. Primero nos habla del amor. Este amor se manifiesta en un acto concreto de lavar los pies a los discípulos. Pero este gesto de parte del Señor es una enseñanza para nuestra vida cristiana. En primer lugar, observemos que el Señor se quita su manto, es decir, el Señor se despoja. ¿De qué se despoja el Señor? Se despoja de los atuendos de su gloria, de la gloria del Padre, y se reviste o se pone el vestido. ¿Qué vestido? El vestido de la humanidad herida por el pecado, de la humanidad que sufre, que llora, que se lamenta, de la humanidad pobre, de la humanidad que no puede salvarse por sí misma. Y el Señor se reviste de esta humanidad, de nuestra humanidad. Muy importante el gesto del Señor. Notemos que el Papa Francisco ha dicho varias ocasiones que nosotros no tenemos que tener miedo de embarrarnos las manos, de ensuciarnos de la miseria del que sufre. Jesús no tuvo miedo de embarrarse de nuestra miseria. Por eso se quita el manto de la gloria para revestirse del manto de la miseria. Se hace uno con nosotros, ya lo sabemos, menos en el pecado, y se identifica con la humanidad herida por el pecado, que sufre, que está esclava, que está dominada. El Señor quiere que cada uno de nosotros, en los ambientes donde estamos, seamos capaces de quitarnos todo tipo de vestido de poder, de fama, de notoriedad, para ponernos el vestido de la sencillez, de la humildad, de la pequeñez. Y como dice el Papa Francisco, no tengamos miedo de acercarnos al que sufre y embarrarnos. No seamos cobardes. La Madre Teresa decía que si no era por el amor de Jesús, ella no podía acercarse a los leprosos. Y es así. Para poder embarrarnos del sufrimiento de los demás, para hacerlos nuestros y ayudarles a salir de ello, tenemos que sostenernos en el amor de Dios, porque nuestra fuerza no nos dan para acercarnos y ver la miseria en una carne podrida por la lepra, por ejemplo. Acercarnos a una persona que sufre un cáncer y que se está acabando en vida. Yo vi con una ocasión, cuando era seminarista en Panamá, que todavía no había avanzado mucho la medicina contra el SIDA, personas que me mostraban la familia la foto cuando estaban sanos, y verlo allí prácticamente todo demacrado, ¿verdad? Un esqueleto prácticamente. Y a veces nosotros nos da miedo acercarnos. Entonces el Señor quiere que aprendamos a vestirnos del sufrimiento de los demás, a hacerlo nuestro, no ser cobardes. Y luego de tomar esta actitud de Jesús, entonces va y le lava los pies a los discípulos. Pero mire, el lavar los pies es muy importante. Lo que Jesús hace, pues la enseñanza es, entre otras, esta.
Los discípulos, como la humanidad, no pueden por sí solos la salvación. No tienen acceso a la vida eterna. Cristo es la vida eterna, Cristo es el camino, es la salvación, es nuestra salvación. Entonces, aparte de enseñarles y enseñarnos con el gesto de agacharse para lavar los pies, arrodillarse para lavar los pies, enseñarnos el valor de la pequeñez, del anonadamiento, del abajamiento, de la humildad, el Señor los prepara para que tengan acceso a la vida eterna, para que tengan acceso al banquete celestial, banquete al que cada uno de nosotros estamos invitados a participar, y el que nos dispone, el que nos prepara el banquete de la Eucaristía, y antes, para darnos acceso, porque nuestros méritos no los dan, no nos los permiten, viene y nos lava los pies como los discípulos, para que podamos participar de la vida de Dios, para que podamos celebrar el sacramento del amor. El Señor quiere, como a los discípulos, que usted y yo nos dejemos lavar los pies. Pedro se resistió en un momento, después dio paso. El Señor quiere que nos dejemos lavar los pies. Iniciamos el triduo, el sagrado triduo pascual, con la misa vespertina de la cena del Señor. Y entonces el Señor quiere que, dejándonos lavar los pies como los discípulos, tengamos acceso a todas las realidades que vamos a celebrar estos días. No nos opongamos, no nos dé miedo, no nos dé pena. Los niños que están para el lavatorio de los pies se lavan bien, por si acaso, los pies, pero en verdad es un acto simbólico, porque el Señor nos quiere lavar del orgullo, de la vanidad, del pecado, en otras palabras, de todo lo que se opone a Dios y al reino, de todo lo que no va con el mandamiento del amor. Y termina el Evangelio en su tercer párrafo describiendo, luego de que Jesús le lava los pies a Pedro y a Pedro ha aceptado, entonces el Señor se dirige a la comunidad discipular y con ella a nosotros para decirnos: ¿comprenden lo que acabo de hacer? Tenemos nosotros que meternos en la escena. ¿Estamos comprendiendo lo que acabamos de describir que ha hecho Jesús? A ustedes que me llaman maestro y no se equivocan, porque lo soy. Tomen en cuenta lo siguiente, dice el Señor: su maestro le ha lavado a ustedes los pies, se ha hecho esclavo, servidor. Ustedes hagan lo mismo. Qué importante la enseñanza del Señor. Hagan lo mismo, lávense los pies los unos a los otros. Qué tarea más interesante nos ha dejado el Señor. Difícil, muy difícil. Lavar los pies físicos de alguien y si le hieden las uñas. Bueno, yo tengo la ventaja que no tengo sentido del olfato, así que a mí me da igual. Pero los que tienen buen sentido, no es fácil, ¿verdad? Acercarse al que está con los pies embarrado del pecado y acercarnos a él con amor, no condenándolo, no señalándolo, no rechazándolo. Como ha dicho el Papa Francisco una vez muy hermosamente,
no bajando la guillotina antes del juicio. No es fácil, pero el que ama lo puede hacer. ¿Y qué nos enseña el Señor con esta expresión a la comunidad discipular? Nos está presentando dos cosas. En primer lugar, nos pide con esto renunciar, anoten, renunciar al egoísmo. ¿Por qué el Señor nos pide esto? ¿Saben por qué? Porque el egoísmo tiene hambre, ansia de poder, de dominio, de imposición. Y nos invita entonces a revestirnos del amor de Dios. Y una de las características del amor de Dios, ¿saben cuál es? El amor auténtico tiene prisa, apuro. ¿De qué? De servir a los demás. Queridos amigos y hermanos, si nosotros no nos sostenemos en el amor de Dios, nuestra vida se hace infructuosa. El ministerio sacerdotal, la vida del esposo, de la familia, de la comunidad, la vida profesional, empresarial, en fin. Y cuando no damos paso al amor de Dios en nuestra vida, el egoísmo tiene cancha abierta para entrar. Entra el mal en el corazón. Y cuando el egoísmo invade el corazón del hombre y la mujer, ¿qué ocurre? Hay frutos abundantes, pero son frutos siempre venenosos. Dígase, envidia, avaricia, malestar por el éxito de los demás, resentimientos, división, peleas inútiles, etcétera. Pidámosle al Señor en esta noche hermosa del Jueves Santo, de la misa vespertina de la Cena del Señor, que podamos conservarnos en Él. Y adentrados con esta misa para celebrar el Triduo Pascual, la pasión, la muerte y resurrección del Señor, nuestro corazón esté dispuesto como Cristo a dar la vida, a renunciar a sí mismo, buscando siempre el bien de los demás. Pero atreverse a hacer el bien requiere el coraje de darse cuenta que no todo mundo tiene el corazón como el tuyo para ser agradecido. Atreverse a hacer el bien indica tener la sabiduría para distinguir que hay gente que no te va a agradecer. Pero eso no es lo que tiene que importarte. Eso no es lo que debe ser prioridad para nosotros. Para nosotros lo más importante es servir, hacer siempre el bien, evitar el mal cada momento de nuestra vida. Y para poder hacerlo, solo se logra si el amor de Dios habita nuestros corazones. Al Señor que vive, todo honor, poder y gloria por los siglos de los siglos.